A mediados del siglo XVIII surgió un nuevo movimiento llamado la fisiocracia, que significa el gobierno de la naturaleza. La fisiocracia fue una reacción al mercantilismo y a las características feudales de la antigua Francia. Entre sus principales representantes se encuentra Turgot, quien utiliza la frase dejar hacer, dejar pasar, proveniente de su maestro Vicente de Guarnay. Otro representante es François Quesnay. Pero, ¿qué es la fisiocracia? La fisiocracia, nacida en el 1750, fue una corriente de pensamiento económico, la cual basaba su ideología principal en la escasa intervención del Estado de la economía. Es definida como una política económica cuyos orígenes vienen de Francia, en sus momentos un país agrario. Una de las explicaciones se basaba en el poder que reflejaba y explicaba la crisis por lo que pasaba el sector de la agricultura francesa ante los demás estados. La agricultura ha sido el principal sector, sobre todo en la antigüedad. Desde aquí han surgido nuevas formas de trabajo, empezando por las mejoras tecnológicas que aumentan la productividad, hacen crecer la producción y provocan excedente, asentado, por ejemplo, las bases del comercio, el intercambio, etc. También han servido para que los trabajadores pudiesen destinar parte de su tiempo a otras actividades relacionadas con la industria, lo que ha permitido la evolución de las mismas. Fue creado el sistema económico, llamado imagen económica, donde la riqueza se centra en tres grupos sociales. El primero, la clase productiva o agricultores; el segundo, la clase estéril o artesanos; y por último, el comerciante y los propietarios, es decir, nobleza, clero y funcionarios. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza. Pero, ¿cómo era la sociedad de esta época? En primer lugar, los agricultores eran los únicos que podían generar riqueza al estos encontrarse dentro de esta tierra. En segundo, los trabajadores, artesanos y comerciantes, estos eran los que transformaban lo que producían los agricultores, pero no creaban riqueza. Era un grupo completamente estéril. Y por último, los propietarios. Estos solamente eran los dueños de las tierras. Defendían que la agricultura era el único sector productivo capaz de crear riqueza, mientras que el comercio y la industria tan solo permitían la distribución de esta riqueza. Los fisiócratas estaban en contra de las políticas del comercio internacional del mercantilismo. Para Quesnay, la agricultura, muy practicada en la economía por aquel entonces, era la única fuente de productos netos, es decir, Quesnay consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza, así como a la agricultura un multiplicador necesario.